Buenas noches hermanos, buenas noches amigos, un nuevo día más en nuestros devocionales, en nuestros estudios en las Escrituras, en el libro de Santiago. Me puedas acompañar, si vas a estar observando el video, a medida vayas llegando puedas engancharte y puedas quedarte con nosotros para poder conocer un poco más de la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Sí, entonces estamos en el libro de Santiago, capítulo 4. Nos tocan los últimos versículos del 8 al 10. Pero déjame primeramente darte un pequeño resumen de lo que hemos estado charlando en esta semana. En el capítulo 4 hemos comenzado un estudio titulado Los enemigos del cristiano. Ser hijo de Dios, nos pone del lado de Dios, sí, pero a la vez nos constituimos como enemigos de aquellos que están en contra de Dios. Por ejemplo, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza es alguien que nuestra vida que teníamos antes de conocer a Cristo nos va a dar pelea, sí, porque nuestra naturaleza quiere seguir deleitándose en el pecado, quiere la vieja vida, pero tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, su Espíritu mora en nosotros y ahora el deseo de Dios y el del Espíritu es que nosotros podamos someternos y obedecer la voluntad de Dios. El mundo, sí, el sistema, sí, del cual Satanás está en a la cabeza y que trata de guiar a las personas a vivir una vida separada de Dios, es otro enemigo más, porque si tú recuerdas, según hemos visto, tener amistad con el mundo es ponernos en una situación de enemistad con Dios y en una posición de infidelidad, porque la Biblia, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El mundo lo único que va a hacer es privarnos del amor de Dios, porque el que no ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Entonces no debemos conformarnos de este mundo, debemos mantenernos sin mancha en este mundo. Entonces el mundo es un enemigo más que tenemos, y el otro enemigo que vimos es el diablo, quien él mismo nos dará ataque, apelando a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, caída, que se deleita en el pecado. También se valdrá de este mundo para las cosas de este mundo, para atentarnos a nuestra vieja vida. ¿Sí? Entonces hemos aprendido acerca de esto, hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que da batalla para que no demos rienda, no satisfagamos los deseos de nuestra carne, sino que seamos llenos del Espíritu y andemos en el Espíritu. Hemos visto que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, solo estamos acá porque Dios nos ha dejado para que podamos llevar su nombre, ensanchar su reino, predicar su palabra, darlo a conocer a todo el mundo. No estamos acá para conformarnos a este mundo, adoptar su filosofía, su vida, nada de eso. Estamos para marcar la diferencia, para llevarles a Cristo. Y en cuanto al diablo, hemos visto que ya Cristo lo ha vencido por nosotros en la cruz, lo hemos visto en Colosense, por lo ende nosotros no podemos en nuestra carne vencer al enemigo, necesitamos la ayuda de Dios, Él da mayor gracia, ¿sí? Pero un principal enemigo que tenemos en nosotros para tener victoria sobre el enemigo es nuestro propio orgullo, nuestro propio ego, creer que podemos controlar las situaciones, creer que no pasa nada, que podemos controlar nuestra carne, que podemos controlar el mundo, que no nos van a afectar, ¿sí? Pero en realidad nuestro orgullo nos está afectando. Dios da una mayor gracia, una mayor bendición, un mayor favor a aquellos que son de espíritu humilde, dóciles, enseñables en las manos de Dios. Sí, aquello que entonces vimos también que debemos someternos a Dios, estar bajo sus órdenes, obedecerle a Él. Sí, es una decisión voluntaria. Sí, me pongo bajo Él, entendiendo quién es Él, me pongo bajo su autoridad. ¿Sí? Y resistir al diablo, la palabra significa darle la contra, y le damos la contra al diablo, y le resistimos al ponernos del lado de Dios. Entonces Santiago en los versículos 8 al 10, que son los versículos que nos quedan para el día de hoy, Santiago va a terminar con una serie de lecciones prácticas o exhortaciones prácticas para nosotros los creyentes, y al menos en este versículo, en estos versículos 8, 9 y 10 encuentro tres lecciones. A manera rápida quiero compartírtelas, espero que puedan ser de provecho, que puedas tomarla para tu vida, son de gran bendición, y creo que estas lecciones tienen aplicación tanto para nosotros los cristianos
como inclusive si hay alguien que nos está escuchando y no conoce a Dios, estas lecciones pueden ser de gran ayuda a tu vida y te puedan motivar a acercarte a Dios. Entonces, siendo que luchamos con nuestra carne, con este mundo, y que tenemos un enemigo, el diablo, entonces Santiago termina dándonos una aplicación general a todo este tema y él va a mencionar 3 lecciones importantes para nosotros los creyentes. Y creo que quisiera compartirte la primera, que es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es lo que dice Santiago en el versículo 8. Acercaos a Dios y ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. ¿Sabes? Acercarse a Dios, es interesante esta palabra, ¿sí? Porque significa estar cerca, ¿sí? Cristianos, los hijos de Dios, debemos cada día buscar estar cada vez más cerca de nuestro Dios. John MacArthur me gusta como lo define. Esto consiste en procurar una relación íntima con Dios. Entonces, cristianos, si quieres vencer sobre la carne, sobre el mundo, sobre el enemigo, debemos cada día acercarnos a Dios, buscar estar cerca de Él, estar en comunión, en compañerismo con nuestro Dios. Hay unos versículos que había estado leyendo y me gustaron mucho. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 8, me gustan estas palabras del salmista 27:8. Él dice así: mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. ¿Sí? Tu rostro buscaré, oh Jehová. Vemos en el salmista esta actitud de buscar a Dios. ¿Sí? Y lo comparo con el Salmo 63, versículos 1 y 2. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Apenas amanece el día, abrimos nuestros ojos, nos levantamos, que es lo primero que debemos hacer. De madrugada te buscaré. Es un poco antes que salga el sol, que amanezca. Él ya está buscando a Dios desde temprano. Sí, mi alma tiene sed de ti. Cada día debemos levantarnos con un hambre, con un apetito de poder conocer más a nuestro Dios, de poder pasar tiempo con Él. Mi carne te anhela, hay un deseo en nuestra alma, sí, por conocer más a Dios, por estar más con Él, en tierra seca y árida donde agua no hay, sí. Entonces es interesante, sí, de madrugada te buscaré. ¿Cuántos honestamente nosotros, sí, nos levantamos en la mañana, sí, pero nos levantamos con este deseo y este anhelo de buscar más a Dios? Pero honestamente mucha gente se levanta y lo primero que piensan son en sus pasiones carnales, en sus deseos, en vivir para deleitar su viejo hombre, su naturaleza pecaminosa, caída, dar rienda suelta a su estilo de vida pecaminosa. ¿Cuánta gente se levanta y lo primero que tiene en su mente, en su corazón, son las cosas de este mundo? ¿Sí? Entonces solo viven para esto. Y no, honestamente, sí, el día, sí, para la persona sí es un día lejos de Dios, porque lo que menos hemos buscado ha sido a nuestro Dios. Y Santiago nos dice: acercaos a Dios. Estaba recordando un pasaje y no recordaba dónde estaba hasta que se prendió mi lamparita en mi cabeza y recordé. Así que Isaías 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todavía, si estás luchando con tu vieja hombre y estás viviendo para ti, estás viviendo para este mundo, eres esclavo del enemigo, esclavo de tus pecados, ahora es el tiempo de buscar a Dios, ahora es el tiempo de volver a Él. ¿Sí? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabes? Lo interesante es que Dios siempre está esperándonos con los brazos abiertos.
Dios jamás se aleja de nosotros, sus hijos, sino que somos nosotros los que literalmente nos alejamos de Él. Dios nunca se aparta de nosotros nos apartamos de Él. Y Santiago dice, acercaos a Dios. ¿Quieres vencer sobre tus deseos, sobre tus pasiones? ¿Quieres vencer sobre este mundo? ¿Quieres vencer sobre el enemigo? Sí, y no estar a merced no estar a merced suya, no ser su esclavo. ¿Sabes? Ven al Señor, acércate a Él, busca tener una comunión diaria con Dios. Sin Dios, separado de mí, nada podéis hacer, dijo nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar aferrados, apegados a nuestro Dios. Empieza, sí, tu día de victoria empieza con una decisión, la decisión de acercarte a Él. Ven al Señor, acercaos a Dios y observa, y Él se acercará a vosotros. Sí, toma la iniciativa de venir a Dios, da el paso, acércate a Dios. El segundo texto, cuando esto continúa, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, el primer consejo de Santiago es, acércate a Dios. El segundo consejo que nos dice es limpiar nuestra vida. Es limpiar nuestra vida. Si quieres tener victoria sobre estas cosas, debes llevar una vida, debes tener una vida limpia. Y acá él menciona, dice, pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, traduzco, ¿sí? Ustedes los de doble vida, ¿sí? Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Sabes? Santiago está llamando a aquellos para que se limpien de haber vivido de sus pasiones, para que se limpien de las cosas de este mundo, de toda la contaminación y de todo lo que se han manchado con las cosas de este mundo, se arrepientan de sus pecados y vengan a Dios. Una manera de acercarnos a Dios, como dice el texto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, es acercarnos a Dios en arrepentimiento de nuestros pecados. No hay mejor manera de acercarnos a Dios que pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Y así fue el día en que nos hemos acercado a Él. Si hay alguien que no conoce a Dios y es la primera vez que escuchas de Dios y no tienes la seguridad de que se morirías, irías al cielo, sabes, lo primero que necesitamos es admitir que hemos pecado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que condena a las personas al infierno. No es Dios, es nuestro pecado que nos aparta de Dios y nos condena para toda una eternidad. No hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos a Dios. No podemos llegar a Dios por medio de una religión. No podemos llegar a Dios por medio de nuestras buenas obras. Ser un buen padre, una buena madre, una buena persona, tener una buena filosofía de vida, una buena moral, ser el premio Nobel de moral, todo lo que tú quieras, ser la persona idónea, intachable, lo que quiera, pero nuestras obras no nos van a acercar a Dios, porque la salvación no es un regalo, no, es un regalo de Dios que no se obtiene por las obras. Es un regalo que se obtiene por lo que Cristo, por lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre para limpieza de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y si quieres acercarte a Dios, primero debes arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo como tu Salvador. Confiar en que Él pagó, admitir que eres pecador, que no puedes hacer nada para ir al cielo y confiar plenamente que Cristo pagó en la cruz la deuda por tus pecados, que Él resucitó y que en su sangre tienes la limpieza de tus pecados. Acéptale como Salvador. Y es una manera de acercarse a Dios, es acercarnos en arrepentimiento. Pecadores, limpiar nuestras manos. Para nosotros los creyentes, cada día que queramos tener una mejor comunión con Dios, debemos estar al día, ¿sí?, en nuestra confesión de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabes, la Biblia nunca te dice que vayas a confesarte a un cura o a un sacerdote. La Biblia nos dice que confesemos nuestros pecados a Dios y Él nos perdonará. Confesar es decirle a Dios tus pecados. Entonces, creyente,
Una manera de acercarnos a Dios es pedir perdón al Señor si hemos estado viviendo para nuestras pasiones, si hemos estado viviendo para las cosas de este mundo, si hemos estado viviendo esclavos del enemigo, de nuestro viejo hombre y de este mundo. ¿Sí? Entonces, te animo, Él nos llama a limpiar nuestras vidas. Él dice, ¿sí? Afligíos. Y esta palabra afligíos, literalmente en castellano, se traduce, la palabra afligíos se traduce como darnos cuenta de nuestra propia miseria. ¿Sí? Dice, afligíos, afligíos y lamentad, ¿sí? Y la palabra lamentad habla de llorar por nuestros pecados. En otras palabras, nuestros pecados, ¿sí? El pecado debe causarnos debe causarnos tristeza, lloro, nos debe doler pecar contra Dios. Si pecas y no sientes nada, si es que ya te has encallecido, ya estás muy metidos en el pecado, ¿sabes? Necesitas quebrantarte, necesitas arrepentirte. Es lo que se necesita. ¿Sabes? Él dice afligíos y lamentad. Debemos estar tristes por nuestros pecados. No son causa de gozo. ¿Sabes? Honestamente mucha gente se siente orgullosa de la vida que lleva, dando rienda suelta a sus pasiones, viviendo para este mundo, ¿sabes? En realidad, qué tristeza, qué vida desperdiciada. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quieres acercarte a Dios? Un paso para acercarte a Dios es en arrepentimiento. ¿Sí? Entiende que el pecado es nuestro principal obstáculo para llegar al Señor. El pecado es aquello que nos separa de Dios. Es como que aquí está el ser humano, ¿sí? Acá está nuestro pecado y acá está Dios. Y no podemos llegar a Dios por causa del pecado, entonces debemos quitar ese pecado para poder llegar a Dios. Si no conoces a Jesús como Salvador, el pecado te separa, necesitas ser limpio de ese pecado. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1.7. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1.5. Creyente, el pecado estorba nuestra relación, nuestra comunión con Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y Santiago nos dice, acercaos a Dios. ¿Quieres tener una relación más profunda, más íntima con Dios? ¿Sí? Debemos acercarnos en arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Y luego Santiago dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y otra clave es humillarnos delante de Dios. Y acá la palabra humillarse es interesante porque hemos visto varias palabras. Acá en Santiago utiliza varias palabras para definir humildad. Recuerda que los griegos tenían una palabra para cada cosa. Y para humildad habían varias palabras. Y hemos visto que una humildad era ser dócil, alguien enseñable, ¿sí? Pero acá esta palabra humildad es otra palabra que significa bajarse uno mismo, ¿sí? Debemos estar y la idea es de estar consciente de que estamos en la presencia del Dios santo, majestuoso. Entonces debemos rebajarnos, humilde, bajarnos de nuestra condición. ¿Sí? No está hablando de condición social, está hablando de una actitud de corazón, un espíritu humilde. Nuestro orgullo nos aleja de Dios. El orgulloso cree que no necesita a Dios. Por eso el Señor dice, humillaos, y Él os exaltará. Él es Dios, no nosotros. ¿Sabes? Cada día vamos a luchar con nuestro viejo hombre, con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Pablo lo dijo y lo hemos repetido todos los días en Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de nuestros pensamientos, de nuestra carne, la vanagloria de esta vida. Hemos vivido para darnos la vida libre, la vida loca, que en realidad es una vida de esclavitud, esclavos del pecado, esclavos del diablo, el príncipe de la potestad del aire, que él es el que gobierna sobre los hijos de desobediencia. Pero nosotros los creyentes eso oramos antes, ya no más debemos ser eso, ya no más tenemos que vivir para nuestra carne, ya no tenemos que vivir más para este mundo, ya no estamos más
bajo la potestad del diablo. Somos hijos de Dios. Él nos ha salvado. Entonces, te animo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos en arrepentimiento y confesión de pecado. Si estás viviendo para tus pasiones, para satisfacer tus deleites, para tu carne, ¿sí? Estás viviendo para este mundo, eres esclavo del enemigo haciendo su voluntad, sus deseos y no la voluntad de Dios. Acercaos a Dios, humillémonos, humíllate delante de Dios, reconoce que Él es Dios. Esto es lo que nos anima Santiago, son unas exhortaciones. Entonces espero pueda ser de ayuda este mensaje en la palabra de Dios y pueda ser de verdad de gran utilidad, ¿sí? Entonces, permíteme hacer un paréntesis. Tal vez, bueno, en realidad más que paréntesis es con el mismo tema, pero honestamente, cristianos necesitamos de Dios cada día, ¿sí? Pero si no conoces a Jesucristo, es la primera vez que escuchas de Dios, ¿sabes? Necesitas a Dios. Existimos porque somos su creación. Y la razón por la que estamos en este mundo es para que podamos conocerlo a Él. Porque en este mundo solo estamos de paso, solo estamos por un breve periodo de tiempo. En unos días veremos en Santiago qué es la vida. Y simplemente es neblina que en un momento está y luego se desvanece. ¿Qué es la vida? Es como la neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. Moriremos y la muerte es una realidad con la que se enfrentan todas las personas y con las que nos vamos a enfrentar nosotros. La muerte está, es algo real. ¿Sí? Y si no conoces a Dios, está establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto el juicio. Si no conoces a Dios, Dios un día va a juzgar a las personas por sus pecados y los condenará al infierno para toda la eternidad. Pero hay una manera de evitar el juicio de Dios y la condenación, y es a través de Jesucristo, quien cargó todo ese juicio de Dios que debía caer sobre nosotros. Él lo cargó sobre Él, al Él cargar sobre sí mismo nuestros pecados. Y muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando al tercer día, Él derramó su sangre que nos limpia de todos pecados. Si necesitas a Dios, necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador. Recuerda, debes admitir que eres pecador. ¿Reconoces que eres pecador? ¿Reconoces eso? No puedes hacer nada para ir al cielo. Debes reconocer que no son tus obras las que te van a salvar. Lo único que te va a salvar es la perfecta y completa obra que Cristo hizo en la cruz. Él pagó en la cruz la deuda por nuestros pecados con su sangre. Él resucitó al tercer día para que todos los que en Él creen no se pierdan, tengan vida eterna, dice la palabra de Dios. Y si por fe dejas de confiar en tus obras y confías solo en Jesucristo como tu Salvador, dice la Biblia que el que cree tiene vida eterna. Y en este momento tú puedes confiar en Él para vida eterna. ¿Sí? Entonces, quise decir esto porque recién alguien puso ahí, sí, necesito a Dios. Entonces, esta es la manera. No sé si conoces a Dios, pero tal vez esta es la manera de responderte a tu pregunta. Puedes escribirme por privado y podemos charlar más, si honestamente. Entonces, te animo. Gracias por preguntar. Entonces, solo esto quería animarte, hermano. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos en arrepentimiento. Humillémonos delante de Dios, reconozcamos a Dios en nuestra vida. Lo que somos hoy somos gracias a que Él nos salvó. No le demos la espalda a Dios. Amén. Te espero mañana para seguir con los versículos 11 y 12, ¿sí? Donde habla acerca de no murmurar. Y charlaremos mejor más de esto mañana. ¿Ve? Te dije, Santiago varias veces tiene en cada capítulo, toca un tema de la lengua, de cómo usamos nuestra boca. Y mañana charlaremos acerca de esto. Entonces te espero, ¿sí? Y te voy anticipando, Dios mediante, en unos días terminemos el libro de Santiago, vamos a comenzar un estudio de quién es Dios y cómo podemos conocerlo. ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente una persona puede conocer a Dios? ¿Cómo podemos saber que Él existe? ¿Cómo podemos conocerlo?
Bueno, vamos a charlar Dios mediante, terminemos en esto. Entonces, ya, es bien, sí, Rachel, si podrías escribirme por privado, sí, me encantaría podamos charlar más. Entonces veo que estás mostrando una necesidad, estoy dispuesto a charlar. Si por favor me puedes escribir por privado, te lo ruego nomás y yo ahora te concluyo el video y charlamos tranquilamente. Cualquier duda, cualquier cosa que necesites, acá estamos para servir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si necesitas confiar en Cristo, por favor escríbeme ahora por privado y charlaremos. ¿Sí? Entonces, solo esto. Entonces, te animo. Gracias por estar. Acércate cada día a Dios. Busca cada día de Dios. ¿Sí? No solo en los tiempos malos, sino cuando los tiempos sean buenos, sigamos buscando a Dios. ¿Sí? Nunca te alejes de Él. Bien, entonces, bien, gracias por responder, ok, gracias. Entonces, muy bien, terminamos y espero Dios mediante el día de mañana, sí, entonces continuar con nuestro estudio. Oramos y concluimos. Dios, gracias por tu palabra, por tus consejos, por tus enseñanzas. Ayúdanos a cada día a acercarnos a ti. Señor Dios, desde temprano en la mañana de madrugada, buscar tu rostro, buscarte a ti, Señor, en oración y en tu palabra, Señor Dios. Que cada día, Señor Dios, haya en nosotros esta hambre, este apetito por conocerte, Señor Dios. Que cada día, Señor Dios, podamos estar a cuenta contigo, Señor, sabiendo que somos pecadores y que a veces tropezamos, Señor Dios, pero que cada día podamos buscarte, Señor, y tú nos enseñas a acercarnos a ti en arrepentimiento. Ayúdanos cada día a tener limpias nuestras manos, purificados nuestros corazones, Señor Dios, y ayúdanos a humillarnos cada día, reconociéndote que tú eres Dios, Señor Dios, y podamos humillarnos ante ti, Señor Dios. Bendice a cada uno de los que han escuchado hoy tu palabra y alista nuestras mentes y corazón para lo que restan, Señor Dios. Dios, gracias, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, gracias por estar, de verdad ha sido de bendición este estudio a mi vida y poder compartirlo con ustedes hoy en mis devocionales. Entonces, te espero el día de mañana para continuar con los versículos 11 y 12. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día de mañana. Saludos hermanos, saludos amigos, contactos, gracias por estar. Nos vemos mañana, muchas bendiciones.